Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Segura y soy profesor de Derecho Civil en Asunción del Paraguay en diversas facultades de Derecho, y lo he sido también años atrás en Chile durante la época que viví ahí, en la prestigiosa Universidad de Concepción de aquel país. Soy miembro de la Asociación Euroamericana de Derecho de Familia y agradezco profundamente la enorme gentileza de la doctora Zulema Guay de invitarme a exponer algunas cuestiones relacionadas con el derecho de familia en los aspectos patrimoniales, que es mi especialidad, particularmente en estas épocas difíciles que estamos atravesando. Estas conferencias, además de seguir hablando de derecho a pesar de las circunstancias y seguir tratando de aportar a la mejora de esta bella ciencia, tienen también un propósito de acompañar a los colegas de Iberoamérica y Europa ante una situación difícil como la que estamos atravesando, y posiblemente unos meses siguientes que serán bastante duros. Así las cosas, el derecho no va a estar ajeno a los impactos del tan hoy tristemente célebre COVID-19. Evidentemente, la debilidad de ciertas instituciones jurídicas para responder a un conflicto de semejante profundidad ha quedado en relevancia. Tal vez en los próximos años haya que desarrollar todo un sistema de derecho de emergencia que nunca antes se había considerado relevante, tal vez por esta pretensión que tenemos en general los humanos de nuestra época de creer que somos imbatibles, inmortales o que nada nos puede afectar. Pensemos que hace un par de meses hablábamos de cuándo el hombre llegaría a Marte y hoy no podemos salir de nuestras casas. Dentro de estos desafíos, evidentemente, hay mucho que repensar y que replantear en materia de actos de última voluntad. Recuerdo un viejo maestro chileno que decía que mucho se habla en la sociedad de solidaridad, de amor por el prójimo, de desprendimiento. Sin embargo, los actos gratuitos en general son vistos por desconfianza por el legislador. Cada vez que hay un acto gratuito parece que el legislador, posiblemente no sin razón, presuma que algo raro ha ocurrido. Hay siempre muchas dificultades para el contrato de donación, existen siempre presunciones en contra o menor rigidez probatoria cuando se trata de simulaciones por actos gratuitos o posibles simulaciones en actos gratuitos y tantos otros ejemplos que podríamos dar, que contradicen un poco esta idea de que la gratuidad es bienvenida. En el derecho la gratuidad siempre es vista con desconfianza. Y por otro lado, los actos de última voluntad siempre tienen un componente que asusta al común de las personas. A nadie le gusta hablar de su propia muerte. Eso es algo evidente. Todos pretenderíamos vivir por siempre y por lo tanto sentarnos a discutir el destino de nuestros bienes con nuestros seres queridos o con aquellas personas a las que creemos que pudieran serle útiles a aquellos bienes es siempre un motivo de incomodidad. Dicho sea además que generalmente es una disposición de bienes que se piensa con una edad ya avanzada, difícilmente los jóvenes piensan en testar, generalmente es luego de alguna enfermedad difícil o cuando uno alcanza cierta avanzada edad, en que empieza a pensar en lo que ocurrirá después de los días en que uno esté en este mundo. Por supuesto, hay una institución ancestral que acompaña esta situación, que es el testamento. No pretendo entrar a los detalles del testamento porque evidentemente es un acto extremadamente formal, tal vez el más formal de los actos que conoce el derecho, y depende mucho de la legislación local, donde hay una enorme variedad de formas, estilos y discusiones particulares. Pero me interesa entrar a discutir, a pensar, a reflexionar acerca de si la única manera en que podemos pensar los actos de última voluntad con el testamento. Si la única manera en que podemos pensar estos actos de única voluntad es con una persona muerta, discúlpenme de la dureza de la expresión, ¿podría una persona ya de cierta edad planificar él los últimos días de su vida? ¿Podría disponer, por ejemplo, sin necesidad de recurrir a intrincadas figuras o sin el temor de una demanda de colación por haber infringido una legítima, disponer de determinada parte de sus bienes en vida, por ejemplo, para financiar
un sistema de departamentos de acogida, de departamentos especiales para tercera edad, de lugares reacondicionados, para los que conozcan, similares a los que hay, ¿no es cierto?, en ciertas ciudades especializadas, digamos, en jubilados, como la Florida, en Estados Unidos. Esta idea restringida y estrecha del testamento, que solo podrá producir efectos luego de la muerte, generalmente en los países de extracción latina, muy restringido por limitaciones legales, el viejo y reconocido principio de los afectos, en virtud de la cual la ley presume el destino que un testador razonable debiera darle a sus bienes, impidiendo que le dé otro o reservando su libre disposición a pequeñas cuotas, generalmente no mayores del 20 o el 25%. Si algo nos ha enseñado este suceso del COVID-19, particularmente en Europa, es la existencia de una nueva generación de personas mayores, de edad que antes considerábamos avanzada, pero que hoy una persona saludable puede vivir una vida en plenitud a partir de los 70 años todavía, en que el derecho parece considerar que hay ciertos límites a lo que podemos disponer de nuestro propio porvenir. A mí me resulta particularmente absurdo en la sociedad actual que una persona solo pueda disponer de sus cosas para después de la muerte y tenga que ocurrir, como seguramente ocurre en muchos de vuestros países, a figuras simuladas como compraventas simuladas, sociedades, transferencias, para lograr que sus bienes tengan el destino que él quiere y no el que la ley le asigna, a veces injustamente. Este principio de presunción de los afectos, que tanto condiciona al legislador para las reglas del testamento, carece hoy también de mucho sentido. Cuando este principio de restricción de testar se pensaba en los hijos menores, porque la expectativa de vida no era muy alta, de manera que lo normal era la situación de orfandad. Era muy común que una persona perdiera a sus padres siendo aún muy niño o adolescente. Por lo tanto, la preocupación en que esos bienes no salieran del patrimonio familiar para poder seguir financiando la vida de esas criaturas era muy razonable. Pero hoy, en que la gente muere en promedio a los 75 o 77 años, generalmente lo hará con hijos que tienen o bordean los 30 o 40 o más años. Entonces, ¿qué sentido tiene que el legislador le impida a una persona fructífera de 77 años disponer libremente el lugar o el destino de sus bienes? Y de querer insistir nosotros en la presunción de los afectos, ¿por qué no entonces poner en los órdenes sucesorios a los nietos o a los bisnietos? ¿O solo a los hijos menores o más carenciados? Esta rigidez que muestra el sistema testamentario, que al final se traduce en que nadie testa y solo se generan conflictos luego de la muerte de las personas, particularmente cuando tienen ciertos bienes, es algo que el derecho debiera evitar. Todos los abogados que hemos participado en estos conflictos hemos visto, seguramente con tristeza y desagrado, cómo personas muy queribles, personas muy íntegras, a veces terminan peleándose grosera y sin piedad unos con otros por los bienes que una buena disposición testamentaria con un sistema que pudiera tener ciertas limitaciones, pero que básicamente permita al testador disponer, podrían solucionarse. Creo que si algo nos ha enseñado el COVID-19 es que hay una generación de adultos ya mayores que aún son productivos, que tienen todo el derecho del mundo a disponer libremente de sus bienes. Algo nos ha enseñado también, ¿cuántos adultos viven absolutamente solos? No quieren molestar a sus hijos o sus hijos no quieren ser molestados, ya adultos. ¿Por qué entonces a su muerte ellos deberían verse constreñidos a que sus bienes vayan necesariamente a determinadas personas y no a las que ellos libremente dispongan? Es decir, los invito a reflexionar si tiene, como primer punto, si tiene algún sentido hoy seguir hablando de los órdenes sucesorios estrictos, de las legítimas o de los herederos forzosos. A mi modesto juicio, salvo en situaciones particulares que la ley podría prever, muerte de una persona joven, muerte en niños menores de edad o en situación de carencia o discapacidad, no parece haber razón para seguir constriñendo casi hasta el absurdo la voluntad de una persona a disponer de sus bienes luego de sus días. Pero hay algo que me resulta más interesante que esto.
porque la cuestión de la libertad de testar en verdad se ha discutido de siempre. Y es por qué reservar los actos de última voluntad solo para que tengan efecto después de los días de una persona. Tal vez ha llegado la hora de entender, tal vez no es este el tema más feliz para una conferencia en estos días, pero es lo que me tocó, entender que la muerte es parte de la vida, que los sucesos desagradables ocurren y que tener la libertad y acostumbrarnos a regular el destino de nuestros últimos años, particularmente, insisto, hoy en que afortunadamente podemos soñar con vivir sanamente, incluso por más de 80 años, ¿por qué no permitir a las personas que llegan a cierta edad que puedan libremente disponer de cómo tendría que ser la administración de sus últimos días? Pensemos, por ejemplo, una persona que tristemente es diagnosticada con Alzheimer o con alguna otra forma de enfermedad progresiva y sabe entonces que en unos años en el futuro podría verse o posiblemente se verá privado de la posibilidad de valerse por sí mismo. ¿Por qué no podría él ahora, estando, digamos, todavía con su razón completa, disponer cuál va a ser el destino de sus bienes, la manera en que va a ser atendido, dónde y cómo quiere ser atendido, cómo se va a financiar ese atendimiento? De alguna manera parece que el legislador tiene temor o cierta reverencia a no inmiscuirse en esa cuestión. Resulta más fácil decir, bueno, que haga un testamento y cuando se muera que se repartan los bienes según lo indica la ley. Y con eso parece que se soluciona el problema. Hoy eso es insuficiente para, insisto, para una sociedad que ha quedado demostrado, se ha visibilizado como nunca por este terrible momento que vivimos, la existencia de una franja de personas mayores de 70 años plenamente productivas. Lo que ha ocurrido en Argentina es muy decidor de este tema. El gobierno provincial, entiendo, le prohíbe o intenta prohibir a los mayores de 70 años salir a la calle, los quiere mantener en cuarentena. Y un mayor de 70 años dice, ¿por qué? Si yo soy libre de circular, ¿y por qué tiene que otra persona disponer por mí? Yo tengo 70 años pero estoy sano. Lo que ocurrió en el estado de Texas, donde un grupo de ex veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos dice algo similar. Nosotros preferimos seguir trabajando, exponernos, antes que, restringiendo la actividad económica, terminemos perjudicando a nuestros nietos que no van a poder trabajar. Es decir, estas reflexiones que no son del todo populares, que no siempre son políticamente correctas, son muy interesantes y el derecho tiene que empezar a reflexionar acerca de cómo va a permitir que estas personas, de esta nueva generación de personas, llamémoslas supermayores, pero perfectamente sanas, los norteamericanos incluso le han puesto un nombre, le llaman los jobs, ¿no es cierto?, que son personas ya mayores pero plenamente activas y que tienen incluso un estatus de consumo específico y un tipo de consumo específico, un tipo de productos que gustan. ¿Por qué no permitirles entonces, por qué no diseñar nuevas fórmulas jurídicas? Testamento en vida, por darle un nombre, ¿no es cierto? Testamento ejecutable en vida, testamento progresivo, actos de disposición progresivas de capital, sistemas móviles que puedan ser revisados, etc. La posibilidad de que una persona de avanzada edad pueda disponer ya, mientras tiene razón para ello, quién en el futuro será su representante legal, porque tiene que ser simplemente cuando ya está enferma y ver el espectáculo de los parientes a veces peleándose por quién va a ser el representante o interviniendo la autoridad, cuando él pudo haberlo dispuesto cuando estaba en pleno uso de su razón, evitando así muchos conflictos. Son temas o reflexiones, por supuesto, superficiales sobre el tema, pero que pueden ser muy interesantes. Animo tal vez, ¿no es cierto?, a tesistas o personas que están cursando sus doctorados que puedan interesarse en estos temas para darle un refresh, como dicen, un refresco a los temas del derecho sucesorio tan históricamente vinculados con el derecho de familia y empezar a estudiar si los actos de última voluntad que solo consideran su ejecución tras la muerte y que obligan, porque eso es lo que ocurre en la práctica en muchos casos, a personas sanas, pero ya de avanzada edad, a tener que recurrir a toda clase de fórmulas jurídicas, simulaciones en último término, para poder hacer lo que el derecho no les permite hacer y razonablemente quieren hacer,
y además no aparece ningún inconveniente de hecho para que así sea. Yo pienso, por ejemplo, como les decía recién, en llamarlos, por ejemplo, actos de última voluntad. Así es como se ha puesto el nombre a esta clase. Es que rediseñar la idea de actos de última voluntad, y dejar de pensar solo en el testamento. Hay que abrir un capítulo en el derecho familiar, patrimonial, sucesorio, que está todo encadenado, para empezar a diseñar y a pensar en que las personas puedan hoy, sabiendo que van a vivir posiblemente hasta los 80 años, puedan hoy, mediante actos de última voluntad, pero que empiecen a ejecutarse en vida, por eso no digo actos mortis causa, sino actos de última voluntad, que empiecen a ejecutarse en vida para ir razonablemente disponiendo del destino propio, tanto patrimonial como del cuidado personal. Insisto, hoy en día la mayoría de las personas que alcanzarán los 40 años posiblemente tengan un solo hijo. La mayoría de las personas que en las décadas por venir, lo dicen las estadísticas del Banco Mundial, alcancen los 80 o 85 años estando sanos, posiblemente no tengan hijos. Esa idea tradicional de que los hijos se hacen cargo de los padres y determinan un poco el destino, ¿no es cierto? Es decir, nuestros padres nos cuidaron cuando éramos bebés, nosotros los cuidaremos cuando ancianos, hoy ya no obedece, por lo menos en los países económicamente más importantes, a la realidad social. No estoy diciendo que no sea triste, desde un punto de vista puede ser incluso hasta triste, hay un aumento en la soledad de las personas, pero el derecho no puede estar ajeno a esas situaciones. Vuelvo a insistir, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón para no empezar a estudiar sin miedo, sin temor, ese temor a la muerte que todos tenemos, de empezar a estudiar por qué no pueden crearse herramientas que permitan a las personas, estando vivas, disponer progresivamente del destino de su vida y de su patrimonio cuando entren a aquellos años de mayor ancianitud, en que posiblemente muchos lleguen muy sanos, pero otros lleguen con ciertos problemas que limiten sus capacidades y no terminen siendo objeto de las ambiciones particulares, de los egoísmos internos, de personas que en realidad ellos no consideran muy cercanos, aunque las relaciones legales de parentesco así lo señalen. Insisto, es un tema poco popular, pero es un tema que ha saltado a la luz hoy en día con el COVID-19. Veíamos, por ejemplo, como algunas ciudades europeas, incluso la propia Buenos Aires o San Pablo, estaba buscando jóvenes voluntarios sanos que pudieran aceptar cuidar personas mayores, que están sanas, que están lúcidas, pero no pueden valerse 100% por sí mismas, por ejemplo, para salir a hacer las compras, para pagar las cuentas. ¿Por qué una persona, por ejemplo, no podría disponer o designarse a sí mismo un cuidador parcial, un guardador parcial, asignándole una parte de sus bienes hoy, actualmente, sin necesidad de esperar un testamento? ¿Por qué no podría disponer de qué institución se encargará de él en el caso de ser necesario y qué bienes irían a esa institución en caso de ser necesario, sin necesidad de esperar un testamento? Son temas interesantes que me parecen que pueden aportar al derecho que tiene que venir. Evidentemente no podemos creer, seríamos poco científicos si creemos que luego de lo que nos está enseñando, lo que está visibilizando sobre todo esta crisis actual, vamos a seguir queriendo actuar como si nada hubiera pasado, es decir, en unos meses más nos vamos a sacar el barbijo, nos vamos a sacar los guantes y vamos a seguir hablando del contrato de locación y olvidarnos de lo que ocurrió con miles de locaciones que no pudieron pagarse, o vamos a seguir hablando de liberalismo económico sin ver que el sistema de medianas empresas no resistió un par de meses de cierre, lo que demuestra su debilidad estructural y la falta de apoyo real. Así como todos los temas van a tener que ser revisados, creo que los actos de última voluntad es una larga deuda pendiente del derecho patrimonial de familia y sucesorio que debe ser abordado finalmente por las nuevas generaciones de juristas. Muchas gracias.